Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy tengo el placer de presentaros dos cuentos no muy extensos del escritor francés Guy de Maupassant. Pero son cuentos que dejan un pozo increíble y muy profundos, de verdad, con grandes enseñanzas. Ya veréis mis comentarios después, que creo que os llegarán al alma. Muchas gracias a todos por el cariño que me dais, por el cariño que aportáis al canal, que estamos llegando ya cerca de los 10.000 suscriptores, ni más ni menos. Espero que estos dos relatos sean de vuestro agrado, como siempre. Dejadme cualquier comentario abajo, yo os respondo a todo el mundo. Pasaros también cuando podáis por el otro espacio, Microcuentos Universales, que ahí os espero. Y yo, sin más dilación, voy a seguir haciendo mi ruta diaria. Vosotros, quedaros con los cuentos. Hasta ahora. Un parricidio. El abogado había alegado demencia. ¿Cómo explicar de otro modo aquel extraño crimen? Una mañana habían sido encontrados en un cañaveral próximo a Chatou dos cadáveres abrazados, un hombre y una mujer, de la buena sociedad, conocidos, ricos, ya no muy jóvenes y casados hacía apenas un año, siendo la mujer viuda desde hacía 3. No se les conocían enemigos, ni les habían robado. Parecía que habían sido arrojados al río desde la orilla tras haber sido golpeados uno tras otro con un largo objeto puntiagudo de hierro. La investigación no conducía a nada. Los barqueros interrogados no habían visto nada. Estaban a punto de interrumpirse las pesquisas cuando un joven carpintero de un pueblo vecino, que se llamaba George Louis, apodado el Señorito, se entregó. A todas las preguntas solo respondía: «Conocí al hombre desde hacía 2 años y a la mujer desde hacía 6 meses. Venían a menudo a que les restaurara muebles antiguos, ya que tengo práctica en el oficio». Y cuando le preguntaban: «¿Y por qué los mató?», él respondía con terquedad: «Los maté porque me dio la gana». No le pudieron sacar nada más. Este hombre era un hijo natural, sin duda, que había sido dado a criar en otro tiempo en la región y luego abandonado. Su único nombre era George Louis, pero como al crecer se había vuelto extremadamente inteligente, con gustos y delicadezas naturales que no tenían sus compañeros, le habían apodado el Señorito y no le llamaban ya de otro modo. Tenía fama de gran destreza en el oficio de ebanista que había elegido. También hacía alguna que otra escultura de madera. Se decía que era además muy fanático, partidario de las doctrinas comunistas e incluso nihilistas, apasionado lector de novelas de aventuras, de novelas de dramas sangrientos, votante influyente y hábil orador en las reuniones públicas de obreros o de campesinos. El abogado había alegado demencia, pues en efecto, ¿cómo era posible admitir que aquel obrero hubiera dado muerte a sus mejores clientes, a unos clientes ricos y generosos? Lo reconocía él mismo, que en los últimos 2 años le habían encargado trabajos por valor de 3.000 francos, como resultaba de sus libros de contabilidad. Solo una explicación parecía posible: la demencia, la idea fija del desclasado que se venga en la persona de 2 burgueses de todos los burgueses. Y el abogado hizo una hábil alusión a ese sobrenombre de el Señorito con el que conocían en el pueblo a aquel abandonado. Exclamaba: «¿No es una ironía, y una ironía capaz de fanatizar más aún a este desventurado muchacho sin padre ni madre? Él es un apasionado republicano. ¿Qué digo? Pertenece incluso a ese partido político al que en otros tiempos la República reservaba el fusilamiento y la deportación y que hoy
acoge con los brazos abiertos ese partido para el que el incendio es un principio y el asesinato un simple medio. Estas tristes doctrinas, hoy aclamadas en toda reunión pública, han arruinado a este hombre. Ha oído a algunos republicanos y a mujeres, sí, hasta a mujeres, pedir la muerte de Gambetta, la muerte de Grevi. Su mente enferma se trastornó y quiso sangre, sangre de burgueses. No es a él a quien hay que condenar, señorías, sino a la comunal. Se oyeron unos murmullos de aprobación. Se percibía que la causa era ganada por el abogado. El Ministerio Público no replicó. Entonces el presidente planteó la pregunta de costumbre. «Acusado, ¿tiene algo más que alegar en su defensa?» El hombre se puso en pie. Era de pequeña estatura, de un rubio pajizo, con unos ojos grises, fijos y claros. Una voz fuerte, decidida y sonora salía de aquel joven endeble, modificando bruscamente, desde las primeras palabras, la primera impresión que había causado. Habló vivamente, con un tono declamatorio, pero tan claro que sus menores palabras se oían hasta desde el fondo de la gran sala. «Señor presidente, puesto que no quiero acabar en un manicomio y prefiero la guillotina, se lo contaré todo. Maté a ese hombre y a esa mujer porque eran mis padres. Ahora, escúcheme y júzgueme». Una mujer, tras haber dado a luz, mandó a su hijo a un cierto lugar para que lo criasen. Solo ella supo el nombre del pueblo al que su cómplice llevó a esa criatura inocente, pero condenada a la miseria eterna, a la vergüenza del nacimiento ilegítimo, más aún, a la muerte, dado que fue abandonado y la nodriza habría podido, como hacen a menudo, al no recibir ya la pensión mensual, dejar que desmejorase, sufriese hambre y muriese de abandono. La mujer que me amamantó fue honrada, más buena, más grande, más madre que mi propia madre. Me crió, hizo mal cumpliendo con su deber. Sería mucho mejor dejar morir a esos pobres miserables mandados a los pueblos de los suburbios como se tira la basura a la calle. Crecí con la indefinible impresión de llevar la deshonra encima. Los otros niños me llamaron un día bastardo. No sabían qué significaba esa palabra, oída decir por uno de ellos en su casa. Tampoco yo lo sabía, pero me dolió. Puedo decir que en la escuela era uno de los más inteligentes. Habría sido un hombre honesto, señor presidente, quizá un hombre superior, si mis padres no hubieran cometido el crimen de abandonarme. Este crimen lo cometieron contra mí. Yo fui su víctima, ellos los culpables. Yo estaba indefenso, ellos fueron despiadados. Hubieran debido amarme y me rechazaron. A ellos les debía la vida, pero ¿es la vida un regalo? La mía, en cualquier caso, no era sino una desgracia. Tras su vergonzoso abandono, estaba en deuda con ellos en una sola cosa: la venganza. Cometieron conmigo la acción más inhumana, más infame, más monstruosa que puede cometerse contra alguien. Un hombre ofendido golpea. Un hombre al que roban recupera por la fuerza lo que es suyo. Un hombre engañado, burlado, martirizado, mata. Un hombre abofeteado, mata. Un hombre deshonrado, mata. Yo he sido más robado, engañado, martirizado, moralmente abofeteado, deshonrado que todos esos de cuya ira ustedes absuelven. Me he vengado, he matado. Estaba en mi legítimo derecho. Me he cobrado su vida feliz a cambio de la horrenda vida que me impusieron. Han hablado de parricidio, pero ¿acaso eran mis padres esas personas para las que fui una abominable carga
un temor, una mancha infamante, para las que mi nacimiento fue una calamidad y mi vida una amenaza de vergüenza? Buscaban un placer egoísta, tuvieron un hijo imprevisto, eliminaron al hijo. Llegó mi turno de hacer lo mismo con ellos. Y sin embargo, hasta no hace mucho tiempo estaba dispuesto a quererles. Como le he dicho, hace 2 años que ese hombre, mi padre, vino a verme por primera vez. No sospechaba nada. Me encargó 2 muebles. Posteriormente me enteré de que había recabado información del párroco, bajo secreto de confesión, naturalmente. Volvió a menudo, me daba trabajo y me pagaba bien. A veces hasta charlaba un poco de esto y de lo otro. Sentía por él un cierto afecto. A principios de este año trajo a su mujer, mi madre. Cuando entró, ella temblaba tanto que creí que tenía una enfermedad nerviosa. Luego pidió una silla y un vaso de agua. No dijo nada, miraba mis muebles con ojos de loca y respondía sí o no, a tontas y a locas, a todas las preguntas que se le hacían. Cuando se fue, llegué a la conclusión de que estaba un poco tocada del ala. Ella volvió al mes siguiente. Estaba calmada y era dueña de sí. Ese día se quedaron bastante rato charlando y me hicieron un gran encargo. Volví a verla otras 3 veces, sin adivinar nada. Pero un buen día comenzó a hablar de mi vida, de mi infancia, de mis padres. Respondí: mis padres, señora, eran unos miserables que me abandonaron. Entonces se llevó la mano al corazón y se desmayó. Pensé enseguida: es mi madre. Pero me guardé mucho de dejarlo entrever. Quería que diese ella el primer paso. Mientras tanto, también yo recabé información. Supe que llevaban casados desde el mes de julio del año anterior, ya que mi madre era viuda desde hacía nada más que 3 años. Mucho se había comentado que habían sido amantes ya en vida de su primer marido, pero no había pruebas. La prueba era yo, la prueba que primero había sido ocultada en espera de destruirla posteriormente. Esperé. Volvió a aparecer una tarde, siempre acompañada de mi padre. Esa vez parecía bastante conmovida, no sé por qué. En el momento de irse me dijo: le aprecio porque me parece un muchacho honrado y trabajador. Sin duda, un día querrá casarse. Quisiera ayudarle a elegir libremente la mujer que le convenga. Yo me casé en contra de mi voluntad una vez y sé lo que se sufre. Ahora soy rica, sin hijos, libre y dueña de mi patrimonio. Aquí tiene su dote. Y me alargó un gran sobre lacrado. La miré fijamente y le dije: ¿es usted mi madre? Ella dio 3 pasos atrás y se tapó los ojos con la mano para no mirarme. Él, el hombre, mi padre, la sostuvo entre los brazos y me gritó: ¿está usted loco? Respondí: en absoluto. Sé muy bien que ustedes son mis padres. No pueden engañarme. Admítanlo y mantendré el secreto. No les guardaré rencor y seguiré siendo lo que soy, un ebanista. Él retrocedió hacia la salida sin dejar de sostener a su mujer, que comenzaba a sollozar. Corrí a cerrar la puerta. Me guardé la llave en el bolsillo y proseguí: pero mírela y atrévase a negarme una vez más que es mi madre. Entonces él se enfureció, se puso palidísimo, espantado ante la idea de que el escándalo evitado hasta entonces pudiera estallar de improviso, que su posición, su buen nombre, su reputación se vieran arruinados de golpe. Y balbuceaba: es usted un canalla que lo único que quiere es sacarnos dinero, como para hacer el bien a la gente, a estos patanes, ayudarles o socorrerles. Mi madre, espantada, no hacía sino repetir: ¡vámonos, vámonos! Delante de la puerta cerrada, él gritó: si no abre enseguida,
Haré que le metan en la cárcel por chantaje y secuestro. Había mantenido la sangre fría. Abrí la puerta y les vi desaparecer en la oscuridad. Entonces tuve la impresión de haberme vuelto huérfano de golpe, de ser abandonado, arrojado al arroyo. Una espantosa tristeza, mezcla de ira, odio, asco, me dominó. Era como una rebelión de todo mi ser, una rebelión de la justicia, de la rectitud, del honor, del amor rechazado. Eché a correr para darles alcance a lo largo del Sena, que debían seguir para llegar a la estación de Château. No tardé en darles alcance. La noche estaba oscurísima. Caminaba por la hierba sin hacer ruido, y ellos no me oyeron llegar. Mi madre seguía llorando. Mi padre le decía: «Es culpa tuya. ¿Por qué le quisiste ver? Era una locura. En nuestra situación habríamos podido ayudarle a distancia, sin darnos a conocer. Puesto que no podemos reconocerle, ¿de qué sirven estas visitas peligrosas?». Me planté delante de ellos, suplicante, y balbucí: «¿Ven cómo son mis padres? Me rechazaron ya una vez. ¿Quieren hacerlo de nuevo?». Entonces, señor presidente, él levantó la mano. «Se lo juro por mi honor, la ley, la república». Me golpeó, y cuando yo le cogí de la pechera, se sacó del bolsillo un revólver. Me enfurecí, no sé nada más, solo que llevaba en mi bolsillo el compás y le golpeé con él, le golpeé tanto como pude. Ella se puso a dar alaridos: «¡Socorro! ¡Al asesino!», dándome tirones de la barba. Parece que la maté también a ella. ¿Cómo saber lo que hice en ese momento? Luego, cuando les vi a los dos en el suelo, sin pensármelo dos veces, los arrojé al Sena. Eso es todo. Ahora, júzgueme usted. El acusado se volvió a sentar. Tras esta revelación, el juicio fue aplazado hasta la sesión siguiente. Pronto se resolverá. Si fuéramos miembros del jurado, ¿qué haríamos con este parricida? Después de escuchar este increíble relato, es momento de sanar heridas, de curar el karma, de sanar el árbol genealógico. Sí, queridos amigos, porque os tengo que decir que mi madre no conoció a su padre, por lo tanto, yo no conocí a mi abuelo, y por eso tengo que albergar sentimientos de venganza hacia él. Creo que no. Simplemente hay que dar las gracias. Hay que perdonar. Te perdono, abuelo, me perdono. Hay que amar. Te amo, abuelo, me amo. Es el momento. Yo soy el eslabón para sanar mi árbol genealógico. Realmente, si no hubiera sido por él, es lo que siempre le digo a mi preciosa madre, ni ella estaría aquí, ni yo, ni todos sus descendientes. Gracias a mi abuelo estoy haciendo este vídeo. El rechazo que sufrió mi madre, aquí y ahora, vengo a sanarlo. Este cuento me ha hecho reflexionar, me ha tocado el alma y quiero compartirlo con vosotros. Pero sigamos adelante. Gracias, gracias, gracias. Pierrot. La señora Lefebvre era una señora pueblerina, una viuda, una de esas medio campesinas con cintajos y pomposos sombreros, de esas personas que trabucan las palabras, que en público se dan grandes aires y ocultan bajo una apariencia cómica y emperifollada un espíritu vulgar y pretencioso, así como disimulan bajo sus guantes de seda cruda las manos gruesas y enrojecidas. Tenía de criada a una buena y sencilla campesina, llamada Rose. Las dos mujeres vivían en una casita con las persianas verdes, a la vera del camino,
en Normandía, en el centro de la región de Caux. En el jardincillo de delante de casa cultivaban algunas hortalizas. Una noche les robaron una docena de cebollas. Rose apenas reparó en el hurto, corrió a dar aviso a su señora, que bajó en falda de lana. Fue un espanto, una desesperación. Habían robado a la señora Lefebvre. Por tanto, había ladrones en la región y podían volver. Las dos mujeres, espantadas, contemplaban las huellas de los pasos, hablaban, hacían conjeturas. Sí, han pasado por aquí, han trepado por la tapia, han saltado dentro del cercado. Estaban asustadas por el futuro. ¿Cómo poder dormir tranquilas en adelante? La noticia del robo cundió. Se presentaron los vecinos, hicieron sus comprobaciones, expresando cada uno su parecer, y las dos mujeres, a cada nuevo recién llegado, le exponían sus observaciones e ideas. Un campesino de las cercanías les dio el consejo siguiente: tendrían que tener ustedes un perro. Era cierto, tenían que tener un perro, aunque solo fuera para dar la alarma. No un perro grande, Dios mío, ¿qué harían ellas con un perro grande? Había para arruinarse manteniéndolo. Sino un perrito, en Normandía lo llaman Queen, un chiquilicuatro de Queen que ladrara. Una vez que se hubieron ido todos, la señora Lefebvre discutió largo y tendido esta idea del perro. Tras pensarlo bien, ponía 1000 objeciones y le aterraba por la simple imagen de un cuenco lleno de comida, pues era de esas señoras pueblerinas cicateras que siempre llevan en el bolsillo unos céntimos para dar ostentosamente limosna a los pobres de la calle y en las cuestaciones dominicales. Rose, a quien le gustaban los animales, adujo sus razones y las defendió con astucia. Así pues, se decidió que tendrían un perro, un perrito chiquitín. Se pusieron a buscarlo, pero no encontraban más que grandes, esos devoradores de sopa para ponerse a temblar. El tendero de Rolleville tenía uno muy canijo, pero pretendía que le pagasen 2 francos para cubrir los gastos de crianza. La señora Lefebvre declaró que estaba dispuesta a mantener a un Queen, pero de ningún modo a comprarlo. Una mañana, el panadero, que estaba al corriente de lo sucedido, trajo en su vehículo un extraño animalito amarillento, casi sin patas, con un cuerpecito de cocodrilo, la cabeza de zorro y la cola encorvada hacia arriba, un verdadero penacho tan grande como el resto del cuerpo. Un cliente quería deshacerse de él. A la señora Lefebvre le pareció muy bonito aquel horrendo gozque, que no costaba nada. Rose lo besó y preguntó cómo se llamaba. El panadero respondió: Pierrot. Le instalaron en una vieja caja para guardar los jabones y primero le dieron de beber agua. Se la bebió. Luego le pusieron delante un pedazo de pan. Se lo comió. La señora Lefebvre, preocupada, tuvo una idea. Una vez que se haya acostumbrado a la casa, le dejaremos libre. Ya encontrará él qué comer por el pueblo. Lo dejaron libre, pero esto no fue óbice para que tuviera siempre hambre. Solo ladraba para pedir de comer, y en ese caso ladraba obstinadamente. Cualquiera podía entrar en el jardín. Pierrot les hacía fiestas a todos y se quedaba completamente mudo. Sin embargo, la señora Lefebvre se había acostumbrado al animal. También ella le había tomado cariño y de vez en cuando le daba algún bocado de pan que mojaba en la salsa de su guiso. Pero no había pensado en absoluto en el impuesto municipal, y cuando vinieron a cobrarle los 8 francos, ¡8 francos, señora! Por aquel chiquilicuatro de Queen que ni siquiera ladraba, poco faltó para que le diera un síncope. Inmediatamente decidieron desembarazarse del perro. Nadie lo quiso. Todos los vecinos en el radio de 10 leguas a la redonda
lo rechazaron. Entonces decidieron, a falta de otro medio, hacerle lo que se llama piquer du mas. Piquer du mas significa comer marga. Se hace piquer du mas a todos los perros de los que uno desea desembarazarse. En medio de una vasta llanura se ve una especie de cabaña, o más bien una pequeña techumbre de bálago plantada en el suelo. Es la entrada de la marguera. Un gran pozo desciende en vertical unos 20 metros bajo tierra para desembocar en una serie de largas galerías de mina. Se baja una vez al año a esa cantera, en la estación en que se abona los campos con marga. El resto del tiempo sirve de cementerio de los perros condenados. Y a menudo, cuando se pasa cerca del pozo, se oyen salir gritos quejumbrosos, ladridos furiosos o desesperados, llamadas desgarradoras. Los perros de los cazadores y de los pastores huyen despavoridos de las inmediaciones de aquel pozo gemebundo, y cuando uno se asoma a él, sale un pestilente olor a putrefacción. Horrendas tragedias acontecen en aquella oscuridad. Mientras un animal agoniza desde hace 10 o 12 días en el fondo, nutriéndose de los restos inmundos de los que le han precedido, es arrojado de improviso otro animal, más gordo y sin duda más vigoroso. Están solos, hambrientos, con los ojos relucientes. Se acechan, se siguen, vacilan, ansiosos. Pero el hambre aprieta. Se asaltan, luchan largo rato encarnizadamente, y el más fuerte se come al más débil, devorándolo vivo. En cuanto se decidió que se haría piquer du mas a Pierrot, se pusieron a buscar un ejecutor. El peón caminero que quitaba la hierba de la carretera pidió 10 sueldos por tomarse la molestia. A la señora Lefebvre le pareció una verdadera locura. El mozo del vecino se contentaba con 5 sueldos. Seguía siendo demasiado. Y tras haber hecho ver Rose que sería mejor llevarlo personalmente para que no fuera maltratado por el camino y no se diera cuenta de cuál iba a ser su destino, decidieron ir ellas dos al caer la noche. Primero le dieron unas buenas sopas con 2 dedos de manteca. Él se las zampó hasta la última gota y mientras movía la cola de contento, Rose le cogió en su delantal. Fueron a paso largo por el llano, como 2 merodeadores. No tardaron en divisar la marguera, y cuando llegaron, la señora Lefebvre se asomó para oír si gemía algún animal. No había ninguno. Pierrot estaría solo. Entonces Rose, llorando, lo besó y lo tiró dentro del pozo. Acto seguido, las 2 se inclinaron, aguzando el oído. Primero oyeron un ruido sordo, luego el lamento agudo, desgarrador, de un animal herido y una sucesión de grititos de dolor, a continuación llamadas desesperadas, súplicas de perro implorante, con el hocico alzado hacia la abertura. Ladraba, oh sí, ladraba. Les entraron remordimientos, sintieron espanto, un miedo irracional e inexplicable, y escaparon a todo correr. Y, como Rose iba más rápido, la señora Lefebvre gritaba: «¡Espérame, Rose! ¡Espérame!». Pasaron una noche de espantosas pesadillas. La señora Lefebvre soñó que estaba sentada a la mesa para tomarse las sopas, y cuando levantaba la tapa de la sopera, dentro estaba Pierrot, que saltaba y le mordía la nariz. Se despertó y le pareció oírle ladrar. Se puso a la escucha. Estaba en un error. Volvió a dormirse y soñó que se encontraba en una gran carretera y caminaba por esa carretera interminable. De pronto, justo en medio, aparecía una de esas cestas grandes de granjero, allí abandonada.
y aquella cesta le infundía miedo. Pero al final la abría y Pierrot, que estaba acurrucado dentro, le mordía la mano sin soltar su presa. Y ella escapaba espantada, llevando en el extremo del brazo al perro colgando con las fauces apretadas. Se levantó al alba medio loca y corrió a la marguera. Él ladraba aún, había ladrado toda la noche. Ella se puso a sollozar y le llamó con 1000 diminutivos cariñosos. Él respondió con todas las inflexiones tiernas de su voz perruna. Entonces quiso volver a verle, prometiéndose hacerle feliz hasta su muerte. Corrió a casa del pocero encargado de la extracción de la marga y le contó la cosa. El hombre escuchaba sin decir nada. Cuando ella hubo terminado, dijo: ¿Quiere a su perrito? Pues le costará 4 francos. Le dio un patatús. Todo su dolor se esfumó de golpe. ¡4 francos! Antes muerta que pagar 4 francos. Él respondió: ¿Se cree usted que voy a llevar mis cuerdas, mis manivelas, montarlo todo y bajar allí con mi ayudante para que me muerda su maldito Queen por la simple satisfacción de devolvérselo? No hubiera tenido que tirarlo. Ella se fue indignada. 4 francos. Apenas llegó a casa, llamó a Rose y le contó las pretensiones del pocero. Rose, resignada como siempre, repetía: 4 francos. Es dinero, señora. Luego añadió: ¿y si le echásemos de comer a ese pobre perrito para no dejarle morirse así? Toda contenta, la señora Lefebvre dio su aprobación, y helas de nuevo en marcha, con un buen pedazo de pan untado con manteca. Lo cortaron a rebanadas, que echaban una tras otra, hablándole alternativamente a Pierrot. Y tan pronto como éste se había acabado un pedazo, ladraba para reclamar el siguiente. Regresaron por la tarde, luego al día siguiente, todos los días. Pero ya no hacían más que un viaje. Ahora bien, una mañana, justo en el momento en que iban a dejar caer la primera rebanada, oyeron de repente un ladrido formidable en el pozo. Eran 2. Habían tirado a otro perro, a uno grande. Rose exclamó: «¡Pierrot!». Y Pierrot ladró y ladró. Entonces se pusieron a tirarle el alimento, pero cada vez distinguían perfectamente una gresca tremenda. Luego los gritos quejumbrosos de Pierrot mordido por su compañero, que se lo comía todo al ser más fuerte. Por más que especificaban: «¡Es para ti, Pierrot!», a Pierrot, evidentemente, no le llegaba nada. Las 2 mujeres se miraron desconcertadas, y la señora Lefebvre dijo con acritud: «No puedo dar de comer a todos los perros que tiren aquí dentro. No hay más remedio que renunciar». Y, aterrada ante la idea de que todos aquellos perros vivieran a su costa, se fue, llevándose también lo que quedaba del pan, que se comió por el camino. Rose la seguía, secándose las lágrimas con el pico de su delantal azul. ¿Y qué os parece este segundo relato? He querido rescatarlo aquí en mi canal para seguir concienciando al mundo del amor hacia los animales, porque ¿no os parece realmente cruel, despiadado lo que estos dos personajes hacen con Pierrot? Cuánto te quiero, pero qué poco hago por ti. Me parece un relato brutal para seguir tomando conciencia. ¿No os parece? Bueno, y aquí concluyen estos 2 magníficos relatos de Guy de Maupassant. Espero que sepáis sacarle la esencia, las enseñanzas que nos transmiten, porque son realmente importantes.
Cualquier cosa que queráis, por favor, dejármela en los comentarios de abajo, que sabéis que yo respondo a todo el mundo. Mil gracias por estar ahí, mil gracias. Estamos llegando ya casi a los 10.000 suscriptores. Pronto haré un vídeo de agradecimiento. Un abrazo de luz, un beso gigante y hasta pronto. Chao.